Muy buenas tardes, amigos radioyentes y televidentes. Gracias por estar con nosotros otro sábado más, acompañándonos en este subprograma Intramuros.do, que como cada sábado traemos para ustedes con interesantes entrevistas y comentarios con líderes comunitarios, personalidades de la vida económica, política y social. Hoy tenemos con nosotros la grata presencia del señor José Ramón Arias Reyes, dirigente, activista social de la Junta de Vecinos, del bloque de Junta de Vecinos del proyecto José Contreras, uno de los proyectos más, yo diría que una ciudad vertical, el José Contreras. Así mismo es. Entonces, con él trataremos precisamente varios temas relacionados con el quehacer de esa junta en ese interesante residencial. Pero antes, le damos las gracias por asistir a nuestro programa. Las gracias tengo que dártela a ti, José, por el privilegio de estar en tu programa, y además de eso, a dársela a la producción. Y hubiese querido conocer a Ramón Arias, que es... Yo le pregunté si era pariente. Lleva el mismo nombre que mi padre. Pariente. Lleva el mismo nombre que mi padre, sí. Y yo también me llamo José Ramón Arias. Eso le dije yo, debió ser primo tuyo. El primo, es el primo. Pero además felicitar a la emisora, porque esta emisora es un ícono de la comunicación en el país. Sí, sí. Y a mí, por ejemplo, me unen vínculos a la radio, porque en mi principio como joven, fue una de los primeros estudios que hice, comenzar a estudiar locución en el Instituto Dominicano de Radiodifusión y después en la Escuela Nacional de Locución. Aunque nunca saqué carnet de la comisión, nunca me examiné, pero terminé los cursos y era por aquí cerca que andaba en HIZ, que estaba en la 19 de marzo, ahí venía a hacer práctica, y por aquí, por este lado, creo que esta es la única emisora que creo que queda por acá abajo, no sé si quedan más, pero por aquí, por la zona colonial, estaban casi todas las emisoras. Sí, todo el que Radio Guarachita estaba ahí al lado, y eso es un logro. Como dice la promoción de la emisora, lo importante y lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y esta emisora se ha mantenido durante tantos años. Gracias por su interesante... Tienen un parecido también, como lo decía. Usted dijo que hicieron familia, pero tienen un parecido, lo que yo he visto, Monchi Arias y nuestro hermano José Ramón Arias. Yo le dije a Monchi, digo yo, investiga. Lo primero que yo quiero para orientar a los radioyentes, don José Ramón, ¿en qué año aquí yo tengo conocimiento? La unión de Junta de ustedes se formó en el 97. No, la Junta, sí, bueno, más o menos por ahí. El residencial se inauguró el 3 de diciembre de 1992, se inauguró la primera etapa. Pero la Junta de Vecinos surgió alrededor de un año después de inaugurado el residencial. Porque a diferencia de lo que nos está pasando hoy, que a veces estamos peleando por la escasez de agua, en ese entonces la lucha era porque no abrieran demasiado la llave, porque explotaba la tubería y hacía un levantamiento en el pavimento. Había más oferta que demanda. Y se hizo una explosión en el pavimento que levantó el pavimento más o menos como a 2 pies de altura, de tan fuerte que era la presión. Y ahí hicimos una reunión de vecinos y se formó la Junta de Vecinos, que encabezó un periodista también que se llama Luis Fernández, que trabajó muchos años en el show del mediodía. Y luego de eso, entonces vino como presidenta Josefina Sabiñón y luego Jaime King, que fue quien te hizo la referencia mía. El amigo King. Exactamente. El proyecto José Contreras, ¿cuál es? ¿Hasta dónde llega? ¿Dónde empieza y dónde termina? Los límites son del lado oeste, tenemos el Pedregal. El Pedregal, ¿no? El Pedregal. Sí. En el lado este tenemos Gacela
En el lado norte tenemos la Cayetano Hermosén y los Farallones, y en el lado sur tenemos la Independencia, en una extensión de 217.000 metros. Sí, una ciudad vertical. 11 calles y 14 esquinas. ¿Cuántas juntas hay? Cada bloque tiene una... Nosotros tenemos, la estructura de la Junta de Vecinos es la directiva, que es el organismo principal de dirección. Después tenemos los comités de edificios, que son 3 personas, un presidente, un tesorero y un secretario de actas. En cada edificio hay esa representación. El presidente de ese comité de edificio forma parte de la Asamblea General. Las asambleas generales son 3, la Asamblea Ordinaria, la Asamblea Extraordinaria y la Asamblea Eleccionaria. Son 3. Entonces los que componen las asambleas son los presidentes. En las elecciones, todavía los estatutos lo establecen así, es un voto por apartamento de los propietarios. Un voto por apartamento. En caso de que haya un voto que sea de una persona que vive en el apartamento, debe ser aprobado mediante una carta que remita el propietario para darle el derecho, ceder el derecho de su voto. Le da el poder. Le da el poder al inquilino. A una persona que ve al inquilino. No necesariamente tiene el derecho al voto si el propietario no se lo da, porque de acuerdo a la ley 5038 las votaciones son de los propietarios. Ya. Otra cosa es, nosotros estuvimos viendo en días pasados que en rueda de prensa y en opiniones, ustedes estaban enfrentando un problema serio con el problema de la titulación con bienes nacionales. ¿Qué se ha logrado con ese problema que tiene los residentes de Jotecotera? Porque eso viene de hace un arrastre de muchos años. Porque desde el 92 que nos entregaron los apartamentos, la primera etapa. Entonces esa situación la venimos arrastrando desde esa época. Mi teoría, yo te explicaba fuera de micrófono, te explicaba que yo entendía que el Estado era hasta cierto sentido, el Estado como tal, no los gobiernos, porque han pasado varios gobiernos. Sí. Primero pasó el gobierno de Balaguer, después pasó el gobierno de Leonel, después vino el gobierno de Danilo, después vino el gobierno de Hipólito, y luego volvió el gobierno vino el gobierno de Leonel, vino el gobierno de Danilo, y luego vino el gobierno de Abinader. Y todavía no hemos recibido los títulos de propiedad. Sí, es un asunto de Estado. Entonces yo digo que eso hasta cierto sentido para nosotros es considerable como una estafa, porque si tú va a vender un carro, tú tienes que tener un título que para cedérselo a quien tú le vendes el carro. Si tú vas a vender... Tienes que tener la matrícula. Tienes que tener la matrícula. Bien. Entonces la matrícula para los apartamentos que nos vendieron a nosotros, que no fueron gratis, nosotros pagamos en aquel entonces a precio de mercado. Nosotros, la primera etapa se construyó, se inauguró el 3 de diciembre de 1992 y la segunda etapa se inauguró en el 1996, 4 años después. Pero el Estado nos vendió a precio de mercado, no nos vendió a precios de especiales, sino nos vendió a precio de mercado. Y como nos vendió a precio de mercado, debió haber tenido el título listo para entregarlo. Tenía que titular. Entonces, si tú vas a vender un carro, lo primero que tienes que tener es el título para poder vender el carro. Entonces, en esa ocasión, el Estado nos vendió sin título, sin titulación. Entonces, eso es hasta cierto sentido, si lo vamos a ver desde el punto de vista de la ley, eso es una estafa. Claro. Es una estafa porque el Estado debió haber entregado un título. ¿Qué pasa? Que a la hora de entregar los títulos o de pagar los terrenos ahí, el Estado quedó debiéndole 9 millones de pesos a los herederos. 9 millones de pesos. En ese momento, cada propietario debió haber tenido un título.
esos 9 millones de pesos, ahora mismo hay una sentencia que está en el Constitucional, que está en discusión en el Constitucional, de 2.700 millones de pesos que los herederos de los terrenos reclaman como compensación por la deuda que estaba pendiente. El Estado se sintió cuando fue a través de bienes nacionales, llevó el caso a los tribunales y como quiera los tribunales le dieron ganancias de causa por 2.700 millones de pesos a los herederos. Esa sentencia está en el Constitucional, que está esperando fallo, porque tanto la Junta de Vecinos como el Estado apeló la sentencia y entonces la tenemos en el Constitucional. No, pero apelar esa sentencia para mí es una desfachatez, porque es una realidad. Claro. Porque el Estado no solamente no lo ha titulado a ustedes, pero tampoco le ha pagado a los dueños del terreno. O sea, claro, a los dueños ha estafado al terreno, pero es que los inmuebles del Estado, sobre todo los residenciales, ha sido objeto de una estafa política, de un clientelismo político. La mayoría de los que tienen propiedades en los inmuebles del Estado, yo creo que no tienen titulación ni un 30%, porque la mayoría son donadas entre ellos mismos. Sí, sí, sí. Yo te lo digo porque yo viví una vez en un apartamento de la avenida del Faro, alquilado, y estaba alquilado en 5,000 pesos, y me llegó una notificación al dueño donde le está diciendo que se pusiera al día, o que tenía 10 años que no lo pagaba, y pagando 500 pesos mensual, y a mí me lo alquiló en 5,000. Así que se maneja en el Estado eso. O sea, es un negocio, claro, de los políticos, de los partidos, y entonces por eso que ellos no regulan, porque van a tener que resolver. Ahora, si viene un gobierno aburrido, esa deuda se puede pagar con la titulación nada más, con el valor, porque todo cuesta, ¿no? ¿Verdad? Claro. Todo tiene un costo. Vamos a titular, por ejemplo, una titulación dentro del protocolo de adquirir un apartamento, y tiene su gasto de cierre, que sé yo qué, y todo eso, y la gente lo sabe y lo paga. O sea, no tienen que estar apelando, sino iniciar el proceso de titulación y pagar esa deuda a los dueños del terreno y ya. Pero oye esta perla. Así es fácil, y mira qué fácil, pero no. Ahora, un fuerte abrazo, bendiciones para ustedes, también a todos los que están en sintonía. El Palacio Presidencial, hasta hace algunos años, tengo la constancia, se tituló. Imagínense ustedes toda la geografía nacional. No, pero y el ensanche Luperón y el Osama. El ensanche Luperón, esos terrenos del Luperón son de los vecinos. Y cuando la gente fueron a hacer gestiones, no, pero ustedes no tienen título de terreno, y tuvieron que ponerse al día. Los vecinos lo dejaron ahí, que cogiera plusvalía, como son ellos. Por eso te digo, es que eso se convierte en una estafa. En una estafa. ¿Por qué? Porque 9 millones de pesos que quedaron debiéndole a los propietarios de los terrenos, ahora supuestamente va por 2.700 millones de pesos, 47 millones de dólares. Por la plusvalía, pero es lógico. Entonces, supuestamente por la plusvalía. Pero ni oro que fuera puede convertirse en tanto dinero. Si de aquí bueno, son 30 años. Son 30 años, claro, y la cantidad de terreno también. Pero nosotros como propietarios de las propiedades ahí, hemos sido los que hemos llevado la mayor carga de lo que ha sido esa especie de estafa del Estado. Es que ustedes están en una situación incómoda, porque ustedes viven ahí, no son propietarios. Claro. O sea, si viene un gobierno aburrido, Roque Izquierda, ustedes no tienen derecho a reclamar. Que lo intentaron en el gobierno de Hipólito, lo intentaron, hubo que hacer llegaron a sacar gente de su apartamento, y hubo una señora que la sacaron de su apartamento. O sea que es un problema, no es que realmente es así, porque mira, ellos están en una situación como que ellos invadieron esas propiedades, porque no tienen título. Sí. Son propietarios invasores,
por la irresponsabilidad del Estado. Claro, claro. El Estado es que tiene la obligación de haber dado cada propiedad a esa con su título al lado. Pero esa es la regla. Por ejemplo, el sector privado no puede darle una vivienda y un inmueble, sino por el protocolo que tiene la adquisición en cuanto a crédito, todo inicial, tanto gasto de cierre y todo eso. Y bueno, tú terminas, te dan tu dinero. Lo que te dicen es que intransferirlo hasta que tú no lo pagas. Claro. O sea, es un problema de responsabilidad, que no hay que estar discutiendo, sino darle solución al problema. Vamos a unos mensajes y volvemos con esta interesante entrevista. Con más de 20 años brindando impresión profesional, Editora Ortega se renueva y crece contigo. Además de impresión OPSE, ahora te ofrece impresión digital y etiquetas en rollo con tecnología de flexografía para que imprimas todo lo que tu negocio necesita, desde etiquetas para productos hasta brochures, libros, revistas y más. Rápido, con calidad y al mejor precio. Editora Ortega, impresión profesional que evoluciona contigo. Calle La Negreta, número 43, Ciudad Colonial. Contáctenos ya al 809-350-4601 y 809-221-4859 por teléfono o WhatsApp. Correo electrónico editoraortega109@editoraortega.com. ¿Sabías? Para impresores y papelerías hay una nueva plaza, con todo en un mismo lugar. HTS, Gráficos y Papeles, es Talleres Gráficos 16, Papelería Armando y Yeto Digital. Visítenos en la calle 16 de agosto, número 27 de San Carlos. Contacto 809-685-1903 y 829-520-5051, con las gentiles atenciones de su gerente, Yerder Terrero. Contacto directo, Flota 849-455-0595. HTS, Gráficos y Papeles, servicios de calidad en un mismo lugar. Continuando con esta interesante entrevista, ya dilucidamos realmente el tema de la irregularidad y la situación de propietarios del proyecto, de ustedes como propietarios y residentes, pero básicamente como propietarios, que realmente tiene que haber una instancia donde realmente yo diría que el Tribunal Constitucional, ustedes deberían recurrir a una instancia del Tribunal Constitucional donde, igual que esa sentencia a los propietarios de los terrenos, se le exija al Estado que les regularice la situación con todo su momento, todo lo que han pagado su dinero y se le dé su titulación. Una sentencia del Tribunal Constitucional. Porque, como te digo, ustedes están en el aire. Sí, hasta ahora es así. Y a pesar de que ganamos el primer, porque al principio los propietarios de los terrenos se oponían, decía que el Estado no tenía derecho a deslindar y se opusieron. Y el Estado y la Junta de Vecinos ganamos, nosotros como intervinientes voluntarios, ganamos el caso. Y gracias a Dios eso llegó hasta casación y salimos de todo esto y se aprobó que el Estado tenía derecho a deslindar. Pero esta sentencia que le dio ganancia de causa a los herederos de los terrenos por 2.700 millones de pesos, esa sentencia, el Estado, encabezado por bienes nacionales, representado por bienes nacionales, no hizo lo suficiente para defender el derecho que tenía el Estado sobre el terreno y en la residencial José Contreras. ¿Y qué pasó con eso? Que al Estado no hacer el esfuerzo que debió haber hecho en su representación de bienes nacionales, terminamos con que los herederos ganaron esa sentencia que
que le dice que el Estado debe pagarle a los herederos por los terrenos que quedan pendientes, porque ya el Estado tiene título de 50.000 metros y son unos 217.000 metros. Ya en ese aspecto el Estado quedó con esa ganancia de causa, pero se hizo ese proceso de buscando el valor de los terrenos, el avalúo. Y lograron una sentencia favorable, porque nadie hizo nada, ni lo hizo bienes nacionales, ni lo hizo nadie. Es que no pueden hacer porque el Estado no pagó. Y le metieron una sentencia al Estado de 2.700 millones de pesos. Es que no pagó el Estado. Ahí el único culpable de que eso llegara a esos extremos es el Estado, con no cumplir con su compromiso. Claro. Porque cuando se declara un inmueble o un terreno de interés nacional, es sobre la base de un avalúo y resarcir a los propietarios. Claro. Pero no hacerse de la vista gorda. Entonces, lo que yo digo es que ustedes, ya olvidándose de los propietarios del terreno, tienen que hacer sus instancias ustedes al Tribunal Constitucional, donde se les exija a bienes nacionales, al gobierno a través de bienes nacionales, de que inicien el proceso de titulación sobre todo lo que han pagado si ellos a sus clientes políticos se lo dieron allá ellos, pero a los que pagaron su dinero, que le den su título. Claro, eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Vamos a ponerle la pila aquí con eso. Sí, yo espero que después de este programa se ponga la pila, el Estado se ponga la pila y que realmente se comprenda que las personas, tú sabes, las personas que ya han muerto allá con las ganas de que el Estado le entregara sus títulos. Debieron habérselo entregado hace ya casi 30 años. Nosotros vamos a tener ahora 34 años de que se inauguró la primera etapa de ese residencial. Es que mira, la gente cree que los crímenes de Estado nada más es cuando matan a una gente y no se sabe quién lo mató. No, así es un crimen de Estado. Claro. Es un delito de Estado, se puede decir. Un delito de Estado. Porque no cumplir con los compromisos que establece la ley es un delito. Eso, el Estado está diligenciando ahí. No, y es una estafa. Una estafa, a la vez. Es una estafa. Porque el Estado está obligado a venderte, igual que yo, igual que tú. El Estado está obligado a vender con un título. Compadre, y el Estado nos vendió a nosotros sin un título. Cuando usted va a un negocio a comprar algo, te dan una factura. Claro. Entonces, así de fácil. Exactamente. Entonces, el Estado nos entregó unos apartamentos con un contratico de bienes nacionales. Un recibo de bienes nacionales, y después encárguense ustedes del pleito por el título. Y en eso estamos. El problema de la basura ya una vez fue un problema entre ustedes ahí en el residencial. En serio, ¿cómo ustedes han logrado darle solución? Porque yo recuerdo, como te digo, nosotros tenemos parientes, amistades por esos predios, y conocemos de la situación de la recogida de basura en una época. No te estoy hablando de ahora, te estoy hablando de hace muchos años atrás. ¿Ya eso tiene prácticamente solución? Bueno, no, completamente no. Sube la frecuencia de la recogida a veces, vuelve y baja, vuelve y cae a veces. Ahora en estos días teníamos un cúmulo de basura de casi 11 días que no se recogía. Y allá, cuando se mete un camión a recoger basura que dura 3 o 4 días, se recogen 10 o 12 toneladas de basura. Entonces, eso estaba teniendo mucha dificultad. Nosotros tuvimos una plaga de ratas allá una vez que nos llamaban Ratonilandia. Y el ayuntamiento no daba pies con bola para recoger la basura, que era justamente el caldo de cultivo de las ratas. ¿Y cómo lo pudimos resolver nosotros? Criando gatos. Hicimos unas casitas allá en el local donde está la junta de vecinos, trancábamos una gata parida con varios gatos y comenzamos a criar gatos, y tú vas ahora allá y cuenta fácilmente 100 o 200 gatos en un ratito. Y tenemos gatos por donde quiera, pero todos... Eso es Gatolandia ahora. Ahora es Gatolandia, pero es preferible que Ratolandia. Claro. Porque el gato tú los puedes controlar más fácil, y tenemos proyectos a veces de esterilización de las hembras y de los machos,
y entonces lo mantenemos el control, sube, baja. Por ejemplo, en el local de la Junta de Vecinos de nosotros, ahora mismo hay 14 gatos, entre chiquitos, grandes y medianos. Y la gente a veces va y se lleva 2 o 3 y se lo lleva y lo coge como mascota y se lo lleva. Pero mira, yo a veces no entiendo cuál es el criterio de los funcionarios del Estado Dominicano, porque no hay una estrategia coherente en cuanto a los servicios. Mira, por ejemplo, aquí en Ciudad Nueva tenemos prácticamente, se puede decir, un privilegio. Los camiones de basura pasan 3 veces al día aquí en Ciudad Nueva. Entonces, ¿cómo tú te explicas que dentro de esa estrategia sitios como ese residencial no tenga un plan de recogida diario de esa basura, aunque sea en la madrugada, que lo pueden hacer porque claro, un residencial organizado? Claro. Allá ellos pueden establecer lo que están en muchos países, que recogen en la madrugada los desperdicios. Allá lo pueden hacer porque es un residencial organizado, son gente sí, de clase media organizada, no son en barrios que pasa el camión y tiran la basura. No, una campaña, el camión pasa a las 5 de la mañana, saque su basura en la noche. Pero además un tema muy importante, nosotros hoy en día tenemos tasa cero de delincuencia dentro del residencial José Contreras. Tasa cero de delincuencia. Sí, porque y es un residencial que tiene 11 calles y 14 esquinas, pero tiene una parroquia, tiene una cancha que es frecuentada por 100 y pico de jóvenes diarios, tiene una unidad de atención primaria, tiene un destacamento interno y tiene una seguridad privada que la hemos establecido nosotros. La seguridad privada nos cuesta a nosotros sobre 600,000 pesos mensuales. Y eso lo hemos logrado nosotros a base de esfuerzo. Pero de una integración ciudadana, una integración comunitaria. Pero nosotros tenemos un parque que es frecuentado por mucha gente. Mirador, ahí arriba. Y el parque nuestro. El parque de ustedes también. Nuestro, porque va gente, como es un parquecito seguro, ahora mismo acabamos de hacer dentro del parque, hace algún tiempecito, que logramos hacer en coordinación con el senador de la capital, Omar Fernández, hemos hecho un parque para niños autistas. Ya. Y entonces tú ves que eso lo hemos resuelto, porque son a los pueblos también hay que, además de macana, a veces también hay que darle pan y circo. Sí. Entonces con eso hemos logrado organizar el sector con una seguridad bien fuerte. Tenemos 2 motores andando las 11 calles del residencial. Una seguridad, porque aquí los residenciales... Porque la policía nunca pudimos lograr una seguridad integral con la policía. Y tenemos un destacamento dentro. Y tuvimos que, pero dentro del destacamento hubieron 3 policías delincuentes. Uno que mató a una muchacha en el malecón, otro que sé yo cuándo. Entonces teníamos prácticamente la iglesia en manos de Lutero. Entonces tuvimos que resolverlo nosotros por nuestra propia cuenta. Se nos robaban 10 y 12 carros mensuales. 10 y 12 carros se nos robaban. Ustedes cerraron muchísimas calles. El carro donde que mataron a Darío Gómez se lo robaron, el senador se lo robaron de allá del residencial José Contreras. Nosotros teníamos 9 calles que entraban al residencial. 9 calles, de las 11 que tenemos, 9 conectaban al residencial, 2 que conectaban, 4 que conectaban la Independencia y las otras arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese perímetro era donde los delincuentes iban a hacer su agosto. Hoy tenemos tasa cero ahí en ese residencial José Contreras. Tasa cero. La gente camina de noche hablando por sus celulares, sin nada, y se sienta en una esquina y sin temor de que lo van a atracar. Sí, porque una integración. Tenemos una compañía, trabajo que se ha hecho. Una compañía privada que tiene 8 guardianes y 2 supervisores. Nosotros prácticamente a la policía la utilizamos más
para que nos ayude con el control de la gente que llega de fuera porque se siente segura y va al parque a beber al parque. Ese es nuestro problema ahora. Sí. Que la gente va al estar el sector tan seguro, va y se siente en el parque a beber, Sí, porque hay un colmado al frente. Y sí, entonces, los parques se han convertido en terrazas. exacto, son terrazas. Son terrazas ahora. Entonces, por ese lado, nosotros hemos tenido logros tangibles en lo que es el control de la seguridad, en lo que el entorno, el ornato, y el otro tema que nos queda es el de la titulación, que la titulación no hay forma de que ese es el tema Mira, fundamental. aquí en la zona colonial, recuerdo como ahora, que siempre ha sido un dolor de cabeza aquí en la zona turística, Claro. la recogida de basura, eso es un dolor de cabeza aquí, una zona donde vienen y visitan los turistas. Cuando aquí hablan de 11 millones de turistas que visitaron el país, yo creo que de esos 11 millones, el 25% pasa por la zona colonial, porque lo traen de los cruceros, vienen aquí, o lo traen del interior. Y el problema de la recogida de basura aquí ha sido un dolor de cabeza, que no ha habido forma de que lo organicen. Incluso a Soconde, una vez la Asociación de Comerciantes del Conde compró un camión colector de basura y se lo donó al ayuntamiento para recoger la basura del sector. ¿Y qué hizo el síndico? Lo integró a la flota. No integraron, que ellos lo compran para aportar el transporte para Se eso. lo llevan para otro lado. Lo agarraron y lo metieron a la flota y el problema siguió. Sí. Se lo cogieron. O sea, el tigueraje con que se manejan los asuntos de Estado. O sea, que la integración ciudadana, que fue bien que ese residencial tomara la decisión de tener su autogestión. Claro. Yo creo que aquí tiene que promoverse de que las compañías recolectoras de basura puedan ser manejadas directamente por las juntas de vecinos, para que no tengan que estar dependiendo del ayuntamiento con eso. Y que el ayuntamiento le compre las basuras y lo que sea. Yo creo que se la puede comprar. El ayuntamiento puede hacer ya la basura no es un negocio, ya no hay basura ni desperdicio, es materia prima. Por eso, pero el camión tú lo llenas en el residencial, por ejemplo, o un residencial cualquiera, y se lo lleva a un centro de acopio, y ahí te la pesan y te la compran por lo mismo que hacen ellos en el vertedero. Lo mismo que hacen en el vertedero. Claro, pero que lo hagan a nivel privado con la anuencia del ayuntamiento. Exactamente. Pero buscarle solución al problema, porque mira, estamos hablando de un problema de salud pública. No estamos hablando de cualquier cosa. 3 días sin recoger. Oye, yo te escribo, por ejemplo, lo que yo le escribí ahora en estos días a las directoras de aseo urbano del ayuntamiento, porque estábamos full de basura porque no la recogían. Y yo le escribí, le dije, mire, lo voy a escribir ya no como un presidente de la Junta de Vecinos, ni como un comunitario, yo lo voy a escribir como un cliente. Porque nosotros necesitamos que usted nos recoja la basura. ¿Por qué? Porque si hay gente que no la paga, ustedes tienen que exigirle a esa gente que la paga. Pero yo particularmente la pago, y la pago a tiempo. Pago mis servicios a tiempo. Yo lo que son los servicios de agua y todos los servicios, yo lo pago a tiempo. El de la luz lo pago a tiempo, pero si se la quiere llevar, se la puede llevar, porque a veces cuando no hay luz estoy más contento que cuando hay, porque puedo hablar con la familia y puedo... cuando hay un apagón eso general. No es un pretexto, porque aquí la política de cobro de basura y de agua, eso ha sido una deficiencia a nivel nacional. Ha sido... Ellos no pueden tener... Eso es... Mira, para mí es una represalia política. Sí. Así mismo es. Olvídate, una represalia política. ¿Por qué? Porque no tiene, pues te estoy hablando porque yo vivo aquí en Ciudad Nueva y aquí tiene el camión 3 veces al día. ¿Por qué no vamos una vez en un sitio organizado como ese residencial, que pueden ir a la madrugada a recoger la basura? Claro. 3 días es un problema. No, pero oye, a salud pública quejarse. Sí. Porque es un problema que tienen que involucrar salud pública con el ayuntamiento, porque es un problema de salud pública. Pero oye el dato. Nosotros tenemos un parque vehicular de más o menos de unos 3.000 vehículos. 3.000 vehículos, y cuidado sin más. Entonces, ese parque vehicular de noche está full, ¿verdad? Las calles están full.
muchas veces los camiones recogiendo basura, si van muy de noche, chocan vehículos, pero se van y no dicen nada, no han dicho nada. Entonces, pero en el día está vacío, el residencial está vacío, ellos recogen su basura sin problema. Es simplemente mantener la frecuencia de la recogida. Pero mira, el mejor horario para recoger la basura en un residencial como ese es las 9 de la mañana, que todo el mundo está en su trabajo ya. Excelente. A las 9 de la mañana, tú puedes estar seguro que a las 9 de la mañana en el residencial José Contreras no hay 1000 vehículos estacionados. No, y además, o sea, de eso, los viejos duermen, los viejos se acuestan a las 8 y nosotros tenemos una población envejeciente, que hay muchas personas que llegó ahí con 40 años y ya tiene 70 y pico. Entonces, como en mi caso, que yo llegué allá con 40 y pico de años y ya voy a cumplir 75 ahora. Entonces, eso es lo que se debe hacer, las cosas, lo que hay que planificar y organizarla. Pero mira, por ejemplo, para un ejemplo que no tienen estrategia. Aquí hay la calle de los libros ahí en la Caracas, ¿no? ¿Verdad? Es un entorno peatonal de librería. Excelente. Claro. Pero aquí, en la zona colonial, el centro histórico, la librería han desaparecido. Todas. Aquí no hay un plan de poner dentro, igual que esa calle, buscar una calle. Por ejemplo, yo sugerí que la Hosto, de la Padre Virginia a la Porte, ese espacio pudiera ser un espacio de libros. Han puesto unas caseticas en los parques, pero no ha habido un plan. Oye, en la zona colonial, en el entorno histórico, donde está la cultura del país, la librería han desaparecido. A mí me dio una nostalgia cuando vi que cerraban la Trinitaria. Eso no tiene comparación. A mí también, yo dije no, una nostalgia me dio, porque cuando yo era un muchacho, cuando yo venía por ahí a la Trinitaria, que estudiaba en el Liceo Juan Pablo Duarte, y venía a la Trinitaria, y a mí me dio nostalgia de eso, y las librerías ya queda cuesta, y es como negocio, ¿te entiendes? Pero todas esas cosas de ahí de la colonial han ido desapareciendo. No, que no existen. Ya, mira, la que está vendiendo libros ahora mismo es la librería Avante, la filantrópica, que es lo único que queda prácticamente. Porque Pichardo desapareció también, librería Pichardo. Hace mucho desaparecieron. Sí. Aquí en la Espaillá, que estaba Denis, que murió, y la familia no siguió con eso. Sí. O sea, pero porque no ha habido un plan del Ministerio, por ejemplo, de Cultura, de hacer un plan de estrategia del libro. Por ejemplo, la Antigua una vez fue que dijo que el problema que había con las librerías en la zona colonial era que el concepto de ellos no había evolucionado, y que Cuesta fue que evolucionó, porque en Cuesta la gente iba o va a una librería, cafetería, se sienta a beberse un café, a ver un libro, a comprar un libro, o sea, pero no, por ejemplo, la pobre virtud de tú estabas sentado ahí en una mecedora, no, ese concepto hay que acabarlo, pero como dice usted, el Estado debió subsidiar virtudes para que eso no desapareciera ahí, y ponerle un espacio a virtudes, pero ahí al lado pon una cafetería para donde vendan café y la gente venga, o sea, incentivar eso. Claro, incentivar eso para que el libro no desaparezca en la zona colonial. Estamos hablando de la historia del país. Como símbolo debió haberse mantenido. Claro, entonces, pero como te digo, no hay estrategia. Por ejemplo, la basura en el José Contreras es el sitio más ideal de tener solución. ¿Por qué? Porque es una ciudad, un residencial organizado y disciplinado. Claro. Si no lo hacen es porque no quieren, o es una represalia política. Eso digo yo responsablemente. Pero oye no, esto. Pues no hay otra explicación. Oye esto. Nosotros tenemos un parque, ¿verdad? El ayuntamiento, que es parte del Estado, ha remozado todos los parques. El de nosotros nunca lo han querido remozar porque nosotros cometimos el error y la osadía de poner controles en las entradas. Poner una garita para controlar el robo que las autoridades no nos ayudaban a controlar. Nosotros hicimos eso, sacamos de abajo, hicimos un esfuerzo y pusimos controles en las entradas y pagamos. Y otra la cerraron. Nosotros pagamos 60 y pico mil por cada guardián.
Por cada guardián tenemos que pagar para que nos dé una seguridad precaria, como diríamos, pero que debía dárnosla el Estado, y el Estado no nos la da. Entonces, como el Estado no nos la da, tuvimos que asumirla nosotros, pero el Estado, por asumir esa seguridad, entonces nos castiga. Sí, porque porque nos dice no le podemos yo he hablado muchísimas veces con Carolina sobre el parque de nosotros, y ya no nos interesa que lo remodelen ni nada, porque ya nosotros hemos hecho los esfuerzos propios, lo mantenemos nosotros. El parque tiene 66 lámparas y nosotros somos los que compramos esas lámparas y las colocamos. El parque, todo lo que hacemos, lo hacemos con nuestros propios recursos, Entonces, eso es lo que lo que hay que hacer. No, que lo que te digo es una represalia, porque mira, donde se le da integración y participación a la ciudadanía, integración ciudadana, todo se resuelve. Claro. Porque la gente lo que quiere es resolver el problema. Yo creo que con lo de la basura ustedes tienen que ver qué instancia pueden conseguir una empresa privada. Sí, porque el ayuntamiento es volátil. No, sube, y además baja, dura 2 o 3 días normal. A salud pública también, es decirle, mire el problema que estamos teniendo con el ayuntamiento, mira a ver, porque salud pública, como entidad de salud pública le puede establecer a ellos, que establezca una regulación para eso, incluso darle el aporte que le tengan que dar y la solución que ellos puedan dar como Ministerio de Salud a ese problema, porque estamos hablando, señores, aquí no salimos de una epidemia, de un virus, una peste. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que está 3 días sin recoger basura? Claro. Y lleno de ratas, que son la vaina que más contamina del mundo, las ratas. Claro, oye, claro. Datolandia. Y sí, nosotros tuvimos que controlarla nosotros. Ahora tenemos muchos gatos y es lo que nos ha ayudado a controlar. Pero fíjate, fue una salida, porque como te digo, cuando la ciudadanía se integra, el pueblo se integra, le buscan soluciones. No, sí, vamos a buscar gatos, y lo buscaron ya. Exactamente. El problema es solucionar. Y solucionamos. Entonces ese es el problema, hay que darle integración a la ciudadanía, al pueblo, en la búsqueda de la solución al problema. Claro. Ahora, y sobre todo cuando tenemos instituciones tan irresponsables como este país. Oye, nosotros llegó un momento con la basura que tuvimos que hacer un estudio a ver por qué el residencial estaba tan contaminado de ratas. Y hicimos el estudio, entonces se determinó que habían varios factores. Primero, que el terreno era un potrero. Un potrero. Y segundo, que también era muchas rocas, había muchas rocas. Y el ratón podía hacer cavernas, cuevas, con mucha facilidad. Un refugio de ratas entre las rocas. Y tercero, que los depósitos de basura estaban muy mal diseñados, porque tenían una puerta muy estrecha. Entonces habían 6 tanques, pero uno afuera, y como habían ratas, la gente tiraba la basura en el primer tanque. Nosotros hacíamos campaña de colocar 10 y 11 mil carnadas de ratas cada pocos días. Pero entonces, cuando íbamos a hacer un operativo de colocación de cebo, el ayuntamiento no nos recogía la basura, porque si la rata está acostumbrada a comer la comida normal que ella come y encuentra otra cosa, no la come. Entonces había que mantener limpio para que la rata se viera obligada a eso. Sí, porque son exigentes. Exacto, para que la rata se viera obligada a comer. Exigentes, hay que dar un menú. ¿Cómo nosotros terminamos eso? Con los gatos. ¿Cómo logramos resolver la crianza de los gatos? Comenzamos por etapas. Primero vamos a una zona, vamos a la otra zona. Entonces ahora, ¿cuál es el asunto? Que ahora tenemos que hacer un programa para controlar la población de gatos, que no se nos suba demasiado ni baje demasiado, que no hayan enfermedades que le den a los gatos, que se puedan morir. Y entonces en tiempo atrás, la salud pública se puede encargar de eso. Ellos tienen un departamento. No, y nosotros gracias a Dios lo tenemos controlado. Pero salud pública tiene un departamento para eso. Sí, lo tenemos controlado. Ustedes tienen que hacer caso a salud pública. Pero
pero nosotros, el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, nunca estuvo de acuerdo con la crianza de gatos de nosotros. Nunca lo estuvo, porque ellos dicen que los gatos se convierten en plaga también. Pero yo prefiero la plaga del gato que la del ratón, porque ahora mismo el gato va y se mete debajo de los carros y ahí duerme y no hay problema y no me hace daño en la casa, pero el ratón, allá murió una persona de leptospirosis. Claro. Entonces esa rata mata. Ya eso, gracias a Dios, todo eso lo hemos erradicado. Ahora, en el residencial José Contreras tú puedes buscar ahora, da trabajo encontrar una rata, da trabajo. Pero ¿cuándo sube la rata? Puede aparecer una rata o dos, cuando el ayuntamiento deja de recoger la basura. Entonces aumenta la población. Pero que tú dejas, la rata es un animalito tan poderoso para multiplicarse, que tú dejas 2 ratas aquí hoy, una hembra y un macho, y vuelve al año y está convertida en más de 1 millón. Pero es de la raza locura. Porque es de la raza locura. Tiene un factor multiplicativo extraordinario. Entonces nosotros quitamos el mote que teníamos de todo eso y limpiamos ese mote de Ratonilandia y de qué sé yo cuál. Pagatolandia y Gatolandia ahora no tiene limpio el residencial de plagas y de enfermedades. Pero mira, la caverna, la cueva de ahí de la avenida Cayetano, con fumigación con salud pública. Pero esa cueva con la fumigación de salud pública, fumigar todos los meses. No, ahí no hay problema, ahí hay una habitación de gatos. Hay unos gatos que esos son de la cueva. Pero mira lo que pasa con esa cueva. Esa cueva, yo di la voz de alarma, porque esa cueva estaba sufriendo grietas. Porque en la Cayetano Hermosén está prohibido el cruce de camiones, de vehículos pesados. Y las autoridades se han descuidado con eso. Había un letrero allá ¿cómo se llama? La Luperón, esquina Cayetano Hermosén, que prohibía la entrada, el pase de camiones. ¿Y qué pasa? Que ese pase de camiones, con el tiempo ha ido desapareciendo y usted ve los trompos cargados de cemento y todo lo que pasa por la Cayetano. Entonces la cueva ha ido cediendo adentro. Y yo entré con una gente de medio ambiente a la cueva a hacer un estudio, a coger agua y a hacer cosas. Por denuncia nuestra que hemos hecho. Y los mismos técnicos dijeron, vamos a salir de aquí, que yo aquí le tengo miedo por las rajaduras que hay debajo de la calle, la cueva, el lago, que tiene 3.25 de profundidad y 50 metros de ancho. Ese lago está debajo de la Cayetano. Y ahí mismo, debajo de la Cayetano, hay grietas. Pero el Estado va y lo mira, el medio ambiente fue y lo miraron y sí, se envolvieron y nunca más. Nosotros hicimos un programa aquí con la Unión de Junta de Vecinos de Gasco y Ciudad Nueva, y el problema del dolor de cabeza es con los vehículos pesados, que no había forma de esa gente controlarlo. Okay. Son incontrolables. Son incontrolables, porque el problema es que disposiciones hay, lo que hay es crisis de autoridad. Claro. Porque las disposiciones ahí. Tú vas a decir algo, Jeffrey. Entonces, vamos a unos mensajes para concluir con nuestra interesante entrevista. En Figueroa y Asociados S.A. somos promotores de ventas, representantes y agentes comerciales de bienes raíces. Figueroa y Asociados S.A. 829-751-8496 y 809-251-8496. Figueroa y Asociados S.A. en bienes raíces, una empresa confiable. Experimenta el placer de fumar puros de calidad en un ambiente de esparcimiento agradablemente amigable. Buenos humos, puros de calidad, accesorios y tragos, con especiales de puros cada día de la semana. Buenos humos, gusto por el fumar. Calle Pompeya, esquina Venecia, Plaza Italia, Food Park, Urbanización Italia, Santo Domingo Este. Contacto 829-796-5311. Buenos humos, gusto por el fumar. Adelante, José Antonio Figueroa. Hay un problema que
nosotros lo dilucidamos siempre aquí con el asunto de los camiones en la circulación, que se han convertido en los incontrolables en la circulación vial, y eso es una crisis de autoridad, porque no ha habido forma de que le exijan con autoridad que cumplan con los reglamentos que hay, incluso que se desvíen hacia las circunvalaciones que se han hecho. La primera fue la Luperón y después la últimamente, porque ellos insisten en que ellos buscan la vía más fácil, pero los primeros responsables de eso, de los camiones, son los propietarios de los camiones. En días pasados, cuando el listín editorializó sobre la que circularan de noche, que la apoyó una serie de instituciones, incluyendo Junta de Vecinos, quienes salen a oponerse a esa medida son los empresarios de Jaina, Así mismo es. los empresarios de transporte de ahí del puerto. O sea que tenemos un sector empresarial donde la comunidad, los problemas sociales para ellos no tienen ninguna importancia, sino lo único que importa son sus intereses al margen de esa sociedad. Eso es así. Entonces, por ejemplo, mira, cuando aquí en la Estrelleta, que yo estaba visitando unos amigos ahí en la Estrelleta, en el parque ahí, y resulta ser que ellos, ahí mismo en la esquina del malecón, hay un letrero que dice no camiones. Y yo acabado de sentarme ahí, Viste bien. ahí mismo entró un camión. Me recordó al difunto periodista amigo mío, Eliseo de Peña, que en el periódico Patria, en el de Abril, escribió un articulito muy jocoso, que él era así, que se llamaba Sobre los letreros inútiles. Sí. Y puso: una vía no entre, no toque bocina, no pise la grama. Y así empezó a recordar todas las cosas. No toque bocina, reduzca velocidad, zona escolar y todo eso. No le importa nada, porque eso era inútil aquí. Así mismo. Porque es que tenemos una sociedad, no solamente los conductores, nosotros como sociedad tenemos un sector ciudadano que es desaprensivo totalmente, que no existe para ellos ley, ni orden, ni nada que se parezca. Pero mira, allá por ejemplo, la Cayetano Hermosén, hay un letrero o había, creo que hasta lo quitaron, frente a donde está turismo y medio ambiente. Ahí había un letrero que decía no camiones, no vehículos pesados. Eso es el lago Caverna Mainaguá. Es una zona protegida por medio ambiente. Es una área protegida. Ese lago que tiene 3.25 metros de profundidad y 50 metros de área de lago, pero que tiene una extensión territorial bastante grande. Para lo único que serviera para llevar a un tigueraje de día y de noche a bañarse ahí en ese lago, porque hay un agua muy cristalina. Nosotros hemos hecho un análisis y habíamos visto que el lago estaba agrietándose, y le dimos la alarma al Ministerio de Medio Ambiente, para que hiciera lo que tenía que hacer ahí, y se hicieron reportajes en los periódicos. Creo que el periódico El Día hizo varios reportajes y varios periódicos hicieron reportajes y comprobaron lo que había ahí. Fueron y tomaron nota y qué iban a hacer. La puerta tiene una puerta de entrada para entrar a la caverna abajo, y esa puerta nos la rompieron más de 8 o 10 veces. Y tuvimos que hacer la nueva, le hicimos de todo. Lo último que tuvimos que hacer fue ponerle los candados por dentro y ponerle una protección a los candados para que no pudiera romperla por dentro. Y esa cueva tiene un agrietamiento que está debajo justamente de la avenida Cayetano Hermosén. Y las autoridades fueron y vivieron y analizaron el agua, hicieron lo que el bañadero se acabó un poco porque nosotros tuvimos que gastar 100 y pico de mil pesos haciéndole una puerta, y por eso se mermó
lo que tenían ellos ahí adentro, se juntaban los grupos de noche a usar droga ahí adentro, a tener sexo y hacer de todo ahí adentro de la cueva. Y nosotros como Junta de Vecinos fuimos los que tuvimos que empoderarnos, porque las autoridades no hicieron nada. El problema del agua, que aquí, por ejemplo, Ciudad Nueva, pero principalmente la zona colonial, tienen un dolor de cabeza con la fluidez del agua, que no llega regularmente. A veces pasan una semana y no le llega agua. ¿Cómo está solucionándose el problema del agua allá en el residencial? Mira, ¿Tienen ese servicio? Ese residencial fue concebido con una toma directa desde el tanque del kilómetro 9 hasta el residencial José Contreras, como lo que le llaman una tubería ciega, que moría ahí. ¿Qué pasa? Que las autoridades de la CAS fueron dividiendo, sacándole pedazos y salida, hasta que nos convirtieron en un residencial que tenía prácticamente agua casi 24 horas. Fue disminuyendo el caudal y la presión, fue acabándose bastante, hasta que llegamos a situaciones críticas. Anteayer terminaron de hacer unas reparaciones, porque tuvieron que hacer unas roturas en varias calles, porque habían filtraciones de agua por debajo del pavimento, que la tubería había colapsado. Pero había un problema de que estaban dos tuberías, una de agua negra y una de agua potable, y se estaban conectando, y se habían estado prácticamente mezclándose las aguas. Y un residencial como ese, que tenía agua muy buena, el agua, cuando al principio que nos mudamos de ahí, el agua tú te la podías tomar de la llave porque era muy pura. Pero producto de esa falta de mantenimiento. Fuerte. Sí, y la falta de mantenimiento ahí fue llevando a que eso fuera colapsándose. ¿Qué pasa? Que ahora, hoy mismo, la gente está asombrada porque había buena presión allá, porque habían dos fugas, una en la calle I y otra en la calle B, con X. Esas fugas fueron corregidas ayer y anteayer, tuvieron que hacer unas excavaciones con tractores, y fueron corregidas, y entre ayer y hoy hemos tenido mejor presión de agua. Pero teníamos 8 o 10 días que había gente que no había recibido agua, y nosotros nunca habíamos tenido escasez de agua. Pero por un problema de avería, en el sentido, pero aquí en Ciudad Nueva es de práctica de fluidez de agua, que no la mandan regularmente. Sí, nosotros supuestamente tenemos 2 días. Colonial, principalmente. Nosotros supuestamente tenemos 2 días que nos la quitan, que es martes y sábado. Bueno, ya está planificado. Estamos planificados. Un calendario que viene arrastrándose desde que estaba Montasa ahí, se hizo ese calendario en coordinación con la Junta de Vecinos, y se había mantenido. Pero en los últimos tiempos a veces se la lleva, no había presión. Ya el que no tiene una bomba no la puede subir a la cuarta o al tinaco. Bueno, José Ramón, yo creo que hemos tenido una interesante entrevista, y el objetivo nuestro de este intercambio, precisamente, yo creo que lo hemos logrado, y es conocer precisamente por adentro, en su interioridad, el proyecto José Contreras, y que nuestros radio oyentes tengan conocimiento de ustedes como modelo de organización social que tienen. Yo te agradezco sinceramente en nombre del equipo de producción del programa, Jeffrey, nuestro amigo soporte técnico, y tu primo Ramón Arias, por atender a nuestra entrevista, y esperamos que en otra ocasión podamos contar contigo, aparte de que cuando tengan cualquier problema que quieran, ya sean ustedes, cualquier tipo de otras organizaciones que están relacionadas con ustedes, como tienen el programa, este espacio a su disposición. Darte las gracias a ti, a la producción del programa, y a los coordinadores aquí, que son muy atentos. Y nada, en esto estamos, tratando de hacer cosas por las comunidades, porque cada cosa que hagamos cada día va a ayudar a que siempre seamos mejores. Bien, muchísimas gracias, amigos radio oyentes y televidentes, y será el próximo sábado que estaremos con ustedes en otro programa más de Intamuro. Estuvo con ustedes José Antonio Figueroa. Pasen buen fin de semana. Que contigo quiero comenzar un sueño.